gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, nos has quitado esa venda para que podamos conocerte, para que podamos acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obedientes, a ser fieles y a ir quitando todo aquello que a ti no te gusta, Señor. Sé que en nuestra vida hay cosas que no te agradan, Padre Santo, cosas que tú quieres que cambiemos, que seamos transformados, que avancemos. Ayúdanos, Padre Santo, para alcanzar ese objetivo, esa meta que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, papito. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Y yo quiero leerles unos versos muy conocidos y tal vez cualquiera diría, ya sabía que se iba a leer, ¿verdad? Pero es que dice Lucas capítulo 15, verso 17, entonces volviendo en sí, y ahí esa frase volviendo en sí, eso es, miren, hay ocasiones en las que uno está como que tal vez como dormido, distraído, está no sé cómo, puro sonámbulo dirían por ahí, que a veces uno, ¿han visto ustedes cuando a veces uno se queda así como que mirando fijamente a un punto y alguien le está hablando, lo está mirando y uno como que nada, ¿va? Le hacen a uno así hasta que le dan su golpecito y entonces uno como que reacciona. Entonces eso es volviendo en sí, como que se nos había ido habíamos perdido el objetivo, y entonces necesitamos volver en sí. Y como este año se ha declarado el año del retorno, y entonces a veces pensamos que el retorno es para aquellos que se fueron, para aquellos que se han alejado del Señor. Pero hermanos, yo lo que quiero es que primero nosotros los que estamos aquí en casa, que primero nosotros nos fortalezcamos, que primero nosotros nos volvamos de verdad al Señor, y entonces así ya estemos listos para recibir a la gente. Porque va a haber gente que va a querer regresar. Estoy hablando entonces, si hablo de regresar, es gente que se fue y que el Señor va a poner en el corazón de ellos que regresen. Pero la pregunta sería, ¿por qué se fueron ellos? ¿Por qué se fueron ellos? Y entonces algunos de nosotros conocemos a alguno, a otro, a varios quizás, y entonces la pregunta es, ¿por qué se fueron ellos? Y tal vez hemos escuchado rumores, hemos escuchado hablar, o alguno de ellos nos habló y nos dijo, yo me fui por esto y esto y esto y esto. Y entonces resulta que el Señor les va a poner en su corazón que regresen. Tal vez no a todos, porque algunos ya se fueron y encontraron un lugar, el Señor los llevó a otro lugar y ahí están bien, ahí que se queden, a menos que Dios quiera sacarlos de ahí nuevamente y traerlos, ¿verdad? Pero hay gente que todavía está indecisa, o que ni siquiera está yendo a ninguna iglesia, simplemente se fue. Pero entonces el Señor los va a traer, les va a poner en su corazón que regresen, y en algún momento ellos van a decir, tengo que regresar porque no estoy tranquilo. Pero que regresen y que vengan y que lleguen acá y de repente empiecen a ver otra vez las mismas cosas por las cuales se fueron. Entonces vienen y dicen, voy a regresar porque yo creo que ya cambió, ya es diferente, y vienen con ese deseo, con ese gozo de volver al Señor, de servirle, y de repente otra vez lo mismo o peor. Y entonces correríamos el riesgo no solamente de que no se queden, sino sería así como que matarlos de una vez. O sea, cuando uno regresa a un lugar, uno dice, voy a luchar, voy a insistir, voy a volver. Y cuando regresa las mismas cosas de siempre, mejor ya no, mejor me voy, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, volvámonos
nosotros primero. No pensemos en la gente que se fue. Sí, hay que pensar en ellos, pero primero, ¿qué cosas tengo yo? ¿En qué cosas en las que yo me tengo que volver al Señor? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas son las que al Señor no le agradan y que yo estoy sirviendo, estoy en la iglesia, estoy activo, pero el Señor dice, no, eso no me gusta? Entonces, volviendo en sí, es como cuando en Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, paraos en los caminos y examinad, revisad, miremos cómo vamos, revisemos nuestro camino. Entonces nos paramos y decimos, bueno, voy a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy por el camino correcto? ¿O me estoy torciendo? ¿O no estoy avanzando? ¿Cómo estoy? Y entonces dice, paraos en vuestros caminos y volveos, regresemos. Entonces aquí me interesa esta frase del hijo pródigo. Entonces él volviendo en sí, eso me da la idea que no es la idea, sino que realmente así es. Él se fue, dejó la casa del padre. Hermanos, cualquiera diría, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué voy a sufrir tanto? Porque dice que llegó, se acabó el dinero que tenía. Hubo una gran hambre. ¿Y quién diríamos, en su sano juicio va a estar en un país lejano sufriendo si en su casa hay abundancia de pan? Si en su casa lo atienden bien, hasta siervos tenía. El papá tenía siervos y entonces denle a mi hijo lo que necesite. Pero él se va y allá cuando llega el hambre ya no tienen nada y empieza el hambre ay, hermanos, no sé cuántos de ustedes que cuando les da hambre hay un punto en el que uno se pone de mal humor. No sé si a alguno de ustedes le pasa eso, pero es que cuando ya tiene uno mucha hambre hay un momentito en el que uno ya no quiere nada, o come o que se quiten los que están cerca, ¿va? Pero miren, ¿por qué llegar a ese punto? Llegó a ese punto y entonces empieza así como que a pedir ayuda y nadie le daba nada. Entonces se arrimó a uno y dame trabajo. Hermanos, alguien que ha tenido en su casa, que lo ha tenido de todo, que no tenía necesidad de ir a trabajar y tener que ir a hacer eso, tener que ir a apacentar cerdos. Hermanos, yo me pongo a imaginar esa escena en la que dice la palabra que él quería la comida de los cerdos, pero los cerdos no lo dejaban comer. Como cuando hay unos 2, 3, 4 perros hambrientos y hay un trozo de carne o un hueso, pues, y uno les tira el hueso. ¿Qué pasa ahí, hermano? Se pelean. Así estaba el pródigo con los coches, peleándose por la comida. Y lo peor es que le ganaban los coches, ¿verdad? Y en su casa tenía de todo. O sea, no había ninguna necesidad. No había ninguna necesidad de que le estuviera pasando por todo eso. Pero él aún no había vuelto en sí. Estaba puro tonto. Le dice un conocido por ahí, puro bruto estaba. No dice puro bruto, estaba todo bruto.
Es que no se entiende, hermanos. No se entiende. Alguien que en su casa tiene abundancia, estar en una escena así. Hasta que de repente, entonces, volviendo en sí, de repente reaccionó, como que se dio un golpe en la cabeza y entonces ya reaccionó. ¿Y qué estoy haciendo aquí, ojo? Y entonces dice: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Yo, que soy hijo, estoy mal. Los que son solo trabajadores de mi padre están mejor que yo. Pero entonces muchas veces nos pasa eso. No nos damos cuenta. Estamos, ay, hermanos, perdonen la expresión, estamos revolcándonos en el lodo y no reaccionamos. Entonces necesitamos reaccionar. O sea, una reacción es algo lo está provocando, pero pues no reacciona, ¿no? Si yo siento que un zancudo me picó, me está picando, de repente empiezo a sentir el piquete, miren, uno rápido hace esto. Uno está mirando por otro lado y no sabe que la plancha está encendida. Está mirando por otro lado y de repente se quema. Esa es una reacción. Entonces, hay cosas que nos están afectando y quizás no reaccionamos. Y hoy el Señor quiere que reaccionemos, que volvamos en sí. Es volver en sí. Entonces ahí él reaccionó. Dice en el siguiente verso, ya su reacción toma ya una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Está reconociendo sus errores. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Se reconoce, se da cuenta que ha actuado muy mal, pero él quiere estar en la casa del Padre. Él sabe que los trabajadores, los empleados tienen una mejor vida que él. Y podemos decir, está envidiando a los trabajadores después de haber sido hijo. Y entonces él dice: yo quiero eso, aunque sea como trabajador, como empleado, como siervo. Yo quiero, pero lo importante para mí es estar en la casa del Padre. Entonces vuelvo otra vez al rema que tengo. Volvámonos nosotros. O sea, alguien dirá: pero yo de qué me tengo que volver si yo estoy fiel, estoy sirviendo, no falto a ningún servicio. Sí, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Miren, les aseguro, mis hermanos, si nos examinamos, cada uno de nosotros, me incluyo yo, cada uno de nosotros va a encontrar cosas que no las está haciendo bien. O si las está haciendo bien, no sé si decir bien, ¿verdad? Pero se ve que la están haciendo bien. Revisemos cuál es la intención. Porque podemos hacer cosas bonitas, hermanos. Podemos venir a servir a Dios y cualquiera diría: ¡ala, cómo sirves, hermano! Pero ese hermano para servir es el servidor del mes, ¿verdad? Pero ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Agradar a Dios o agradar a la gente? Porque ¿cuál es nuestra intención? Entonces, si nos examinamos,
no juzguemos a los demás como que hoy fuera Santa Cena, ¿va? Cada uno examínese a sí mismo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Hay algo en lo que tengo que volver? ¿Habrá algo que yo tengo que volverme al Señor? Entonces, el hijo pródigo definitivamente nos habla a nosotros de reconciliación. Pero al final es una reacción que lo conduce a la reconciliación. Entonces mi tema, mis hermanos, es ese: reaccionemos y volvámonos al Señor, retornemos al Señor. Y no estoy predicando para la gente que no viene, ¿va? Si alguien dice, ay, pastor, por mí lo dijo, ¿de qué me sirve predicarle a los que no vienen, hermano? ¿Verdad? Entonces dile al hermano que está a la par, lo está diciendo por ti. Va, miren pues. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 47. Dice acá, si ellos, está hablando del pueblo de Israel, si ellos, volviendo en sí, en el país a que hayan sido deportados, se convierten y te suplican en la tierra de su cautividad diciendo, hemos pecado, hemos obrado inicua e injustamente. Es que aquí, hermanos, está hablando del templo. Lo que va a decir es, si la gente que fue deportada por desobediente, porque no te siguieron, porque adoraron otros dioses y todo lo que ustedes saben, todo lo que hacía el pueblo de Israel. Pero si ellos después, ya cuando los hayan llevado cautivos a otro país, si estando cautivos en otro país, ellos reaccionen. O sea, los llevaron cautivos porque no reaccionaron. Está hablando, como está hablando el pueblo de Israel. Recuérdense que estuvo Isaías, Jeremías. Esos dos profetas estuvieron profetizándole al pueblo de Israel. Les hablaron duro, les hablaron, ahí sí, les hablaron a tiempo y fuera de tiempo. Y les decían, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, dejen a los otros dioses, dejen de estar obrando de esa manera, vuélvanse al Señor, porque si no lo hacen, va a venir un rey de una nación lejana y se los va a llevar cautivos. ¿Saben qué hizo Isaías? Es que dicen que los profetas son meros loquitos, ¿verdad? Es que los profetas hacen unas cosas, hermanos, pero la verdad es que respaldado por Dios. Isaías, después de estarle predicando a la gente, y la gente no, mire, la gente no hacía caso, la gente no lo escuchaba. Entonces viene Isaías un día y se quita la ropa, se quedó desnudo y sale por las calles, por los caminos, por las carreteras, por las plazas, a decirle a la gente, arrepiéntanse. Pero Isaías, estás predicando y estás desnudo, ¿qué te pasa? Entonces empieza a decirle Isaías, así se los van a llevar cautivos a Babilonia si no se vuelven al Señor. Y les empieza a decir, a las mujeres las van a llevar desnudas, cautivas, a sus hijos los van a llevar desnudos, vuélvanse al Señor. Y no quisieron volverse. Entonces por eso fueron llevados a Babilonia. Se los llevaron a Babilonia y tal y como Isaías se los había dicho, como Jeremías les había hablado. Ese es el verso que les dije al principio, Jeremías 6:16.
paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas y volveos. Pero dijeron, no nos volveremos al Señor. Entonces viene el Señor, como no le obedecieron, como le dieron la espalda, rechazaron al Señor. Entonces el Señor trae al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, entra, conquista Jerusalén y se lleva a toda la gente cautiva, desnudos se los llevó, tal y como se los habían profetizado. Se los llevaron a todos a Babilonia. Y entonces estuvieron en Babilonia. Entre esa gente que se llevaron a Daniel. Daniel, un patojo de unos 14, 15 o 17 años, entre 14 y 17 años. Se llevan a Daniel cautivo. Y entonces pasan allá en Babilonia 70 años. Les voy a leer, aunque no he terminado de leer aquí también. Mejor termino primero acá, porque quiero ver lo que dijo Daniel. Dice el siguiente verso del 48: si se convierten a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautividad a la que han sido deportados, si rezan vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú has elegido, hacia el templo que yo he construido a tu nombre. Si la gente estando lejos clama mirando hacia el templo, entonces les va a decir, tú los vas a perdonar, tú los vas a ayudar. Dice el verso 49: escucha tú. O sea, cuando el pueblo te clame estando cautivos en otro lado, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y súplica, y hazles justicia. Entonces tendríamos que leer Daniel capítulo 9. Ahí en Daniel capítulo 9, miren lo que: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros. O sea, Daniel se pone a leer los rollos. Dice, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Dice el verso 3: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan su mandamiento. Verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Verso 8: oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Ya reaccionaron. Y entonces dice el verso 9: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y sigue diciendo, pero
Vamos a ver, dice el verso 14: por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad. Están haciendo lo que dijo Salomón allá en Reyes. Dice: cuando tu pueblo ore, cuando tu pueblo clame, aunque estén lejos, tú los escucharás. Lo que dijo es: cuando ellos vuelvan en sí, cuando al fin reaccionen, tú los vas a escuchar y los vas a traer de regreso. Y dice el verso 19: oh Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y el Señor los trajo de regreso. Entonces, lo que está diciendo acá, lo que había dicho ahí, Salomón dice: escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Pero está inaugurando el templo, está hablando del templo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aprovechemos que hay un lugar donde congregarnos. No dejemos, dice Hebreos 10:25. Me gustó la versión esta de la NTV. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué? Porque Daniel aprovechó que había un templo. Salomón, que construyó el templo, dice: Señor, cuando tu pueblo te ha dado la espalda, pero de repente ellos van a volver en sí y te van a clamar, van a mirar hacia el templo y van a orar y te van a pedir, entonces escúchalo, Señor, y hazles justicia. Eso no significa que solo en el templo se pueda orar, pero hermanos, hay algo tan especial cuando nos congregamos. El Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces dice: ahí envía a Dios el rocío, ahí envía a Dios su bendición, ahí envía a Dios la unción. Entonces, cuando nos congregamos, hay unción, hay rocío, que es la predicación. Y dice: allí, ¿dónde? Cuando nos congregamos, ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Si no me equivoco, es el verso 6 que dice eso. Ustedes lo pueden buscar, porque si lo sigo buscando yo me voy a atrasar. Pero mis hermanos, entonces es una bendición que tengamos un lugar donde congregarnos. Y Dios dice: cuando ustedes se vuelvan en sí y se junten para orar, yo los voy a escuchar y les voy a hacer justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Pablo le dice a Timoteo: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él
para hacer su voluntad. Nosotros como iglesia, miren, como iglesia, como congregación, como creyentes, como cuerpo de Cristo, Pablo le está diciendo a Timoteo: predícale a la iglesia. O sea, no le está mandando a predicar a la gente de afuera. Predícale a la iglesia y diles que reaccionen para que escapen del lazo del diablo. O sea, nosotros, aun cuando nos estamos congregando, aun cuando estamos sirviendo dentro de la iglesia, cuando no faltamos a ningún servicio, podemos caer en el lazo del diablo. Y entonces Pablo le dice: mira, Timoteo, deciles que reaccionen. Yo digo que Pablo, dales un golpe en la cabeza para que reaccionen, para que vuelvan en sí, que se den cuenta que están haciendo. Entonces el Salmo 91 nos va a decir algo también de eso. Miren lo que dice el Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios. Pero aquí dice: te rescatará de toda trampa y te protegerá de toda enfermedad, de enfermedades mortales. Pero la LBA, dice el verso 3: porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Eso ya lo prediqué hace unos días. O sea, Dios dice: yo te voy a librar del lazo del cazador, pero para eso métete bajo mi cobertura. Y estar bajo cobertura significa sujeción, obediencia, reconocimiento de autoridad. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero si nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, no estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y si no estamos bajo el abrigo del Altísimo, Él no nos va a librar del lazo del cazador. Decía el verso 2: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Pero a veces no queremos confiar en Dios, queremos hacerlo a nuestra manera. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Y entonces, si nosotros confiamos en Él, dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros caer en el lazo del cazador? El lazo del diablo. Y estando aquí en la iglesia, hermano. Porque el diablo nos pone tentaciones así bonitas. O sea, una tentación que jamás va a ser fea, ¿va? Algo que nos gusta y estamos sirviendo y dice: ay, pero tengo esto que qué bonito, ¿va? Y decimos: gracias. Ni siquiera
Lo recibimos como que le decimos: gracias, señor diablo, que el Señor lo reprenda. Podemos caer en la trampa del enemigo. Cuando, miren, por ejemplo, vamos a ver, alguien va a solicitar un empleo. Esto yo creo que la mayoría en algún momento hemos caído en eso. Si alguien no ha caído en eso, qué bueno. Uno va a pedir un trabajo. ¿Y cuántos años de experiencia tiene en este oficio? Tal vez solo trabajó 3 meses en alguna empresa. 6 años tengo de experiencia. Y tiene algún comprobante, una carta de recomendación. Y tal vez le fuimos a hablar al jefe que tuvimos antes, donde estuvimos 3 meses. Ponga ahí que estuve 1 año. Y el otro empleo anterior a ese no tengo carta porque ya no existe la empresa. Pero ahí trabajé 5 años y aquí en esta otra empresa trabajé 1 año. Y aquí está mi carta. Mentira. ¿Han visto ustedes a Cantinflas ir a pedir trabajo que él dice: yo sé francés, inglés y no sé qué? Y bien que engaña al jefe del hotel. Y a veces así hacemos nosotros, hermano. Y uno dice: no, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Pero es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, mentimos, hermano. ¿Qué hicimos? Caímos en el lazo del diablo. Por eso digo, uno puede estar aquí en la iglesia sirviendo y constante y fiel, pero sin darse cuenta cayó en el lazo del diablo. Con mentiras, salió, iba manejando su carrito, lo paró la policía y se le olvidó llevar su licencia. Sí la tiene, pero se le olvidó llevarla. Y entonces saca la billetera. ¿Y cómo hago? Dice, antes de que se den cuenta los demás. Agarra su DPI porque es lo único que lleva y un billete de a 50 dobladito ahí. Aquí está mi licencia, le dice. Y el otro mira el billete y se da cuenta que no es licencia, sino que es DPI. Y antes de que vean sus compañeros, esconde el billete, que le vaya bien, le dice. Uno piensa que solo se está salvando el momento. ¿Y qué tiene de malo si de todos modos tengo licencia? Mentira, soborno. Esas cosas son lazo del diablo. Pero entonces, si digo la verdad, ¿me va a ir mal? No necesariamente. Si dices la verdad, si Dios se da cuenta, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Y uno dice: puedo sobornar a pero caigo en lazo del diablo. Que Dios me ayude, voy a decir la verdad. Y puede ser que te toque pagar la multa. Dios te va a proveer para pagar la multa. O puede ser que el policía, tocado por Dios, te diga: por esta vez lo voy a dejar ir. Pero nos arriesgamos a decir la verdad y no le dimos lugar a quedar amarrados con el diablo. Entonces, nosotros como pueblo de Dios podemos escapar del lazo del diablo, o podemos caer también en el lazo. Entonces ahí dice: reacciona.
Reacciona, no caigas en el lazo del diablo. Salmo 78, 65. Pero despertó el Señor como de un sueño, como guerrero que vuelve en sí del vino, y derrotó a sus enemigos y los hizo huir de vergüenza para siempre. Miren, nosotros somos soldados de Jesucristo, por lo tanto nosotros somos guerreros. Pero ahí dice, despertó. Despertó el guerrero. Era un guerrero, pero ¿de qué le sirve ser un guerrero si está dormido? Es un guerrero, es un buen soldado, es un valiente, es un gibor, pero se durmió. Y entonces sale dormido. No, de nada sirve que haya guardia, que haya soldado. De nada sirve que sea un valiente. Si está dormido, de nada sirve. No está cumpliendo con su función. Entonces miren lo que dice Jueces 5:12. Despierta, despierta, Débora, despierta. O sea, esto es, ¿se recuerdan en el tiempo de Débora? Barak, el general del ejército, le dice a Débora: mira, dice el Señor que juntes a 10 hombres y vayas a guerrear, no sé contra quién era, contra Císara. Agarra 10 hombres valientes y llévatelos y vas a ir a pelear, le vas a hacer guerra a Císara y el Señor te lo va a entregar en tus manos. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué dice el general del ejército? Ay, no. Pero es el Señor que te está mandando. ¿Sabes qué, Débora? Si tú vas conmigo, iré, si no, no. Débora tuvo que levantarse, dice la palabra. Entonces se levantó Débora como una madre. Pero hermanos, un guerrero no es cualquier guerrero, el general del ejército, el comandante. Si no va mi mamá, no voy. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? Esos guerreros miedosos, esos guerreros que no toman su lugar, eso es falta de identidad. ¿A qué nos ha llamado el Señor? El Señor no nos dice quédense ahí porque son unos miedosos. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Yo estoy contigo, pero sé fuerte y valiente. O sea, hay una demanda. Sé fuerte y valiente. Vuelve a tu identidad. Vuelve a tu identidad. Tú eres hijo de Dios, no eres cualquier cosa. Tú eres un soldado de Jesucristo, no eres una cucaracha. Levántate y toma tu lugar. Despierta. Despierta. Vuelve en sí. Reacciona, pues. Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Preparaos para la guerra. Despertad a los valientes. Entonces, yo lo dejo aquí.
Pero eso sí, mis hermanos, tomemos nuestro lugar. Levantémonos y pongámonos en la brecha donde debemos de estar. Ay, no, es que me da miedo. No, y que, mira, la palabra dice, Jesucristo dijo: yo os he dado autoridad. No es les voy a dar autoridad, ya les di autoridad. ¿Qué autoridad nos dio el Señor? Encuéntrenme ese verso hacia el chilazo, por favor. Tomen su lugar, reaccionen, firmes. Os he dado autoridad sobre serpientes, sobre... ¿Quién levantó la mano? Jamie. Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada te hará daño. Nada te hará daño. Ay, pero es que yo no puedo ir a orar por ese porque está endemoniado y de repente se me voltea. Ay, Dios. Entonces, mis hermanos, tomemos nuestro lugar. Y entonces, aparte de ese verso, hay otro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo se puede levantar, hermanos, que se levante. Tenemos autoridad de lo alto, autoridad mayor que la que tiene él. Tenemos autoridad sobre él y nadie te hará daño. Entonces también dice la palabra: cuando pases por las aguas, no te van a arrastrar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Qué más necesitamos? Hay más todavía si quieren. Sé fuerte y valiente. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Yo iré delante de ti. Romperé cerrojos de bronce, abriré puertas de hierro, te allanaré el camino. Te lo voy a poner planito. El Señor va delante de nosotros. Aquí, mis hermanos, ¿habrá algo en lo que tenemos que volvernos a Él? ¿Será que tenemos que despertarnos? ¿Será que se me había olvidado, Señor, que tú ya me habías dado toda autoridad? Tengo mello. Volvamos. Reaccionemos. Reaccionemos, mis hermanos. Entonces empecemos bien este año. Examinémonos y volvámonos al Señor. Mis hermanos de alabanza, cantemos una alabanza. Tenemos 3 minutos. En 3 minutos estamos listos a decir los versos. No, son bromas. ¿Será que pueden cantar a esa? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Hermanos, examinémonos. Examinémonos, porque cada uno en su lugar ha fallado en algo.
O digo, hemos fallado en algo. Cada uno. Y otros dirán, no, el pastor ha fallado más. También. Pero en el nombre de Jesús, inclinemos nuestro rostro y examinémonos por un momento. Examinémonos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a redarguirnos, a amonestarnos, a exhortarnos, a enseñarnos, a hablarnos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tenemos que reaccionar antes que sea demasiado tarde. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Sella esta palabra, sella esta administración en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.